Mi papá es militar. Me gustaría poder contarte las cosas que se dicen acá, las historias que circulan entre ellos. Te juro que quedarían perfectas para este canal, pero no puedo. Son secretos de estado. Pero lo que sí te puedo contar es algo que me sucedió a mí. Pasó hace 6 años. Fue cuando a mi hermana le sacaron el apéndice. Estuvo internada 3 días en un hospital militar. El último día, cuando fuimos por ella, la doctora salió a decirnos que se iba a tardar en darla de alta porque estaban haciéndole unos estudios extra. Mi mamá se levantó alarmada diciendo que ella no había autorizado nada de eso. Me pidió mi celular para hablar con mi papá y se fue a pelear con alguien en las oficinas del hospital. Me quedé ahí solo en la sala de espera. El lugar estaba casi completamente vacío. Eran como las 7, ya estaba oscureciendo. A un lado de la fila de bancas donde estaba sentado, había un stand con una lona blanca y un cartel con letras rojas. Era la semana de donación de sangre. Se me acercó una chica, muy guapa, alta, con bata blanca. Me habló con una voz muy amable y me preguntó si quería donar. Firmé la hoja nomás porque me gustó cómo me sonrió. Me llevó por un pasillo largo, bajamos unas escaleras, seguimos por otro pasillo más estrecho. Todo se sentía apagado, menos gente, menos ruido. Metiéndonos en una parte olvidada del hospital, llegamos a una sala que, según ella, era de uso interno. Estaba al fondo de unas oficinas. Esa sala se veía como si no la usaran seguido. Había una sola lámpara prendida colgando del techo, de luz blanca de las que no alcanzan a iluminar bien. Todas las superficies se veían como apagadas, lúgubres. Había 3 sillones de donación con sus respectivas máquinas, todas con polvo encima, menos una. A un lado había un archivero gris con etiquetas viejas, una nevera pequeña, una charola de acero y nada más. Me hizo preguntas, me tomó la presión, me sentó en el sillón del fondo y me dio indicaciones rápidas. Relaja el brazo, no lo muevas, avísame si sientes mareo. Me insertó la aguja sin avisar. La máquina empezó a funcionar. Vi cómo la sangre bajaba por el tubo y empezaba a llenar la bolsa. Luego la muchacha se fue, no sin antes asegurarme que regresaba en 10 minutos. No me dejó ningún radio, ni música, ni nada con que entretenerme. Solo me quedé ahí viendo al techo, pensando en que mi mamá se había quedado con mi celular. Fue entonces cuando algo tronó afuera, como un transformador o una explosión. Inmediatamente después se fue la luz. Se escuchó que la planta de energía trató de prender, pero se ahogó. Se habría descompuesto o se quedó sin combustible. Todo se oscureció. Parecía que tenía los ojos cerrados. No entraba ni una sola línea de luz, no se veía nada. Y lo peor, no había nadie más en ese piso. Nadie. Lo curioso es que la máquina seguía funcionando. Se oía ese ruidito bajo, constante. No sé si era de pilas o si tenía energía aparte, pero no se apagó.
Fue lo único que quedó encendido. Al principio estuve tranquilo. Pensé que en 10 minutos volvería la muchacha, pero luego me entró un pensamiento que me metió miedo. ¿Y si se le olvidaba que me dejó ahí? A tientas me llevé la mano a la aguja. No me atreví a sacarla, pero la agarré como para estar listo si pasaba algo. No sabía cuánto tiempo llevaba ni cuánto faltaba, pero no podía quedarme ahí a desangrarme. Pensé en gritar, pensé en arrancarme la manguera, pero me aguanté. Me dije, ya va a regresar. Y fue ahí cuando escuché una risa adentro del cuarto conmigo. Me congelé literal, dejé de respirar por unos segundos. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la sala. Pero, ¿cómo? Yo no recuerdo haber escuchado la puerta. No sentí que nadie entrara y el silencio que había antes era tan pesado que cualquier paso se hubiera notado. ¿Quién está ahí?, pregunté. Nada. Y en ese mismo segundo regresó la luz. Volteé a todos lados, busqué con la mirada atrás del archivero, junto a la puerta, abajo del sillón. El cuarto seguía vacío, pero todo eso pasó a segundo plano cuando bajé la vista. Había sangre, mucha. Un reguero. La bolsa que la colectaba no estaba. El tubo colgaba y todo el líquido se había derramado por el suelo. Fue ahí cuando me di cuenta de algo que no tenía sentido. Había huellas de pisada sobre la sangre. La persona que se llevó la bolsa estuvo ahí conmigo mientras se fue la luz. Fue quien se carcajeó. Cuando regresó la muchacha, entró apurada como si hubiera recordado que de pronto me había dejado ahí. Me vio, se detuvo y de inmediato miró al suelo. ¿Qué pasó aquí?, me preguntó. Le dije que no tenía idea. Ella se puso blanca, se acercó rápido, revisó la manguera, el tubo, miró las huellas en la sangre. Me desconectó de la máquina sin decir mucho, como en automático, pero las manos le temblaban feo. Por más que intente explicártelo, creo que vas a tener que poner de tu parte para imaginar el sentimiento. Ver toda esa sangre en el piso es raro. No es miedo como tal, es algo más primitivo, como que el cuerpo reconoce el peligro. Como si ver tanta sangre activara una alarma interna. Tal vez no lo entiendes, pero te avisa que algo no está bien, que corras. Supongo que ha de ser alguna especie de reflejo, un instinto de supervivencia. Ver sangre así desparramada no se siente normal, especialmente cuando sabes que es tuya. Salimos del cuarto. La muchacha me dio una galleta como protocolo. Me agarró del brazo, supongo, porque pensó que estaría débil. Yo no sentía mareo ni nada. Lo que tenía era otra cosa, estaba agitado, pero por lo que vi, por lo que no entendí, porque sí estaba de miedo no saber quién se había metido y no saber para qué querían o qué hicieron con esa bolsa. No fue intencionalmente, pero mientras caminábamos de regreso por los pasillos, íbamos siguiendo el rastro.
Era una línea delgada, irregular. Traían la bolsa goteando mientras se iban. El mismo exacto camino por el que veníamos, por las escaleras, por el pasillo. Cuando llegamos a la sala de espera, mi mamá ya estaba ahí, pero tenía una cara entre susto e indignación, como si la hubieran ofendido. Yo me estaba temiendo que se tratara de algo grave que tenía que ver con mi hermana. Era otra cosa. Era algo que tenía la atención de varios. La virgencita del jardín, la que tienen en medio del área verde, estaba manchada. Estaba cubierta de sangre, completamente bañada. La bolsa estaba ahí, aventada entre las plantas, como si la hubieran tirado con desprecio. A un lado, las flores también estaban salpicadas. Había moscas. No hubo explicación, y al día de hoy no la hay. No puedo decirte qué pasó porque no había luz y no vi nada. Angélica trabaja en una guardería de por allá abajo. Nosotros vivimos arriba, en las últimas casas, en las de mero arriba, donde ya no viene nadie, de no ser porque viva por aquí. Generalmente Angélica sale como a las 7. A veces se queda más tarde, pero nunca después de las 10. Ese día le dejaron a 2 niños con pago triple por hora extra. Se entretuvo entre que los papás no llegaban y que tuvo que limpiar, se le fue el tiempo. Salió como a las 10:30 rumbo a la avenida que sube a la colonia. Ya estaba oscuro, no pasaban carros, no se oía nada. Algunas cuadras con casas vacías, con terrenos baldíos, varios tramos sin alumbrado. Eso de alguna manera es normal allá arriba, uno se acostumbra. A veces hay perros callejeros que lo acompañan a uno. Te siguen un rato, dan algo de confianza, como compañía. Pero esa noche no había ni uno solo. Cuando iba por la mitad de la subida, Angélica vio doblar en la esquina a una señora. Una mujer ya grande, arrugada, pelo canoso en trenza, llevando en ambas manos una bolsa de mandado de esas tejidas, de plástico. Estaba como a 10 pasos de distancia, pero caminaba tan lento que Angélica la alcanzó en corto. Dijo que se le pareció a su abuela. No pensó que fuera ella, porque su abuela ya había fallecido hace tiempo, pero la forma de caminar, la trenza, el perfil, le trajo el recuerdo. Se le hizo hasta bonito. Las bolsas se veían pesadas, estaban pesadas. Angélica le ofreció ayuda y la señora se las dio sin decir mucho. Le dio las gracias con voz bajita y se echaron a andar juntas cuesta arriba. Angélica tuvo que bajarle al paso. Iban lento. En el camino intentó sacarle plática, pero la señora no hablaba casi nada. Contestaba cortito, como de compromiso, igual que su abuela.
En una de esas, mientras caminaban, Angélica se fijó en las manos de la señora. Le llamó la atención que traía un rasguño en el dorso, rojo, reciente. Se nota cuando fue un gato o un perro o una persona. Estaba a punto de preguntarle qué le había pasado en la mano cuando se fue la luz. Todo, primero un parpadeo como cuando falla el voltaje, y luego oscuridad total. Las lámparas de la calle se apagaron al mismo tiempo, igual que las ventanas de las casas. Todo muerto, ni una chispa. El aire cambió, Angélica lo dijo así. No fue solo la oscuridad, fue como si la calle se hubiera vaciado de golpe. Se quedó quieta, bajó las bolsas despacio. Estaba segura de que la señora seguía a su lado, pero cuando se giró hacia donde debía estar, nada, solo vacío. Señora, se talló los ojos, esperó a que se acostumbraran, pero no, era una oscuridad completa, espesa. No entraba ni el más mínimo reflejo de luna. Solo se veía en el cielo un resplandor plateado de contaminación y las luces de otras partes de la ciudad. Señora, ¿está ahí? Ni un susurro, nada. La sensación de estar sola no era normal. Era como si algo la estuviera midiendo, como si hubiera alguien más, callado, observando. Se agachó para tomar las bolsas, puso una mano sobre una y sintió que algo dentro se movió. Como que se acomodó adentro, algo vivo y tibio. Angélica se quedó congelada. Sintió el impulso de continuar, pero no se atrevió a dejar las bolsas ahí, sin saber qué estaba pasando. Justo en ese momento, algo escuchó. Un golpeteo, no un sonido lejano ni un ruido de cableado. Era cercano. Alguien estaba tocando despacio con los nudillos sobre una lámina. Venían de atrás o de un lado. Muy segura no estaba. Se paró de golpe con los latidos del corazón en el cuello y entonces se encendieron las luces. No todas, primero las más lejanas, una por una, con ese sonido eléctrico que hacen los focos viejos al regresar. Algunas parpadearon, otras se quedaron apagadas, pero las suficientes prendieron para que se pudiera ver lo esencial. La señora ya no estaba. Angélica se giró en círculos, miró hacia todas partes. No había dónde esconderse, ni tiempo suficiente para que una persona, sobre todo una anciana, se perdiera así de rápido. Las casas cercanas tenían gente en las ventanas, como es común en los apagones, todos mirando hacia afuera. Las bolsas seguían en el piso, intactas. Las luces, apenas recuperadas, iluminaban lo justo. Las sombras seguían largas, el silencio se mantenía tenso. Pero lo más raro no fue eso. Lo más raro pasó a la 1 de la mañana. Fueron a tocarle a la puerta. Abrió, eran policías, no la dejaron cambiarse. Así como estaba, se la llevaron. Pasó varias horas detenida.
Dicen que fue porque alguien la había visto dejar las bolsas ahí, y esas bolsas traían restos humanos. La mitad de un cuerpo seccionado y repartido en 2 bolsas de mandado. Angélica se salvó de ir presa porque 2 personas la vieron con la anciana. Vecinos que estaban afuera antes de que se fuera la luz declararon haberla visto subir la calle acompañada de una señora mayor. Dijeron que vieron claramente que no iba sola y que después del apagón, cuando regresó la luz, ella ya no estaba con la señora, solo con las bolsas. Además, no había evidencia directa que la relacionara con los restos, ni sangre en su ropa, ni huellas, ni nada más que el hecho de haber dejado las bolsas, lo cual coincidía con su versión. Sin testigos, otra cosa hubiera sido, pero la salvaron las miradas de la gente que estaba en la calle aquella noche del apagón. Con la descripción que dieron entre todos de la anciana, se hicieron retratos hablados, se imprimieron carteles, se pegaron colonia por colonia, por si alguien la reconocía. Cada vez que Angélica veía los retratos hablados, decía en voz baja: ¡qué espanto! Se parece mucho a mi abuela. Tres. Esto es algo que nos contó un señor que trabajaba con mi papá en el taller. Un hombre de esos que saben hacer de todo: mecánica, electricidad, plomería, soldadura. A veces agarraba chambas por su cuenta, le caían trabajos por conocidos, por recomendación, y él no decía que no a nada. Un día, mientras estábamos en el taller esperando una pieza, nos pusimos a platicar. Salió el tema de las casas grandes, de la gente con dinero, de las cosas raras que uno se encuentra trabajando por fuera. Fue ahí cuando este señor, serio como siempre, dijo: yo una vez vi algo y desde entonces ya no acepto trabajos en casas solas. Se refería a una chamba que le cayó por medio de un amigo suyo, un contratista. Lo llamaron para revisar unas instalaciones eléctricas en una casa grande, ubicada en una zona pudiente, de esas que parecen sacadas de una revista vieja. Esa tarde, don Joaquín estaba trabajando en el patio de una casa, arreglando una tubería que cruzaba por un costado del jardín. Era una de esas casas grandes con historia. Todo el lugar parecía museo. Pisos de mármol, vitrales opacos, techos altos, alfombras pesadas y muebles antiguos que olían a barniz viejo y a madera encerada. Mientras estaba concentrando en su chamba, le sonó el teléfono. Era el contratista que lo había llevado, preguntándole si aún seguía ahí. Le dijo que había pasado por fuera y le sorprendió ver su camioneta todavía estacionada. Don Joaquín no se dio cuenta de que la casa se había quedado sola. Se habían ido todos. Respondió que solo iba a entrar a dejar las herramientas y que mejor al día siguiente continuaba. ¿Está seguro de que no hay nadie?, le preguntó al contratista. Es que necesito pasar al baño. Pues no sé si haya nadie, pero puedo checar. Nada más cierra bien la puerta al salir y las luces déjalas prendidas. Don Joaquín entró a la casa suponiendo que estaba solo.
Ya había usado el baño antes, así que fue directo a esa pieza, pero se topó con que la puerta no abría. Estaba cerrada por dentro. Tocó por si alguien lo estaba usando, pero no hubo respuesta. Se atrevió a subir al segundo piso. Estaba bien seguro de que no iba a aguantarse hasta llegar a su casa. Encontró el baño rápido, lo usó y al salir, en lugar de bajar, se quedó unos segundos admirando el pasillo, el mobiliario, los cuadros antiguos. Algunas piezas estaban con la puerta abierta, así que se asomó. Todo parecía sacado de una máquina del tiempo. Nos dijo, algo apenado, que se le hizo fácil subir un piso más. Lo hizo despacio, con curiosidad, observando el barandal de hierro forjado, la cúpula encima de la escalera y una lámpara colgando del techo como un racimo de uvas de cristal. Había olor a madera barnizada, flores secas y humedad vieja. Caminó por un pasillo largo que lo llevó hasta una terraza. Salió. La vista era bonita. Se veían las demás casas, tejados, copas de árboles. En ese preciso momento se fue la luz. Vio cómo las luces de las casas se apagaban por bloques, no de golpe, sino una tras otra, como si alguien las fuera apagando manualmente. Después de que se hizo la oscuridad, se quedó muy quieto esperando que regresara, hasta que se dio cuenta de que ya no sabía cómo volver, cómo bajar. Sacó el celular, lo encendió. 1% de batería. Usó la pantalla como linterna. Apuntó hacia el interior. Caminó apurado antes de que se le apagara, pero en lugar de volver a las escaleras, a la salida, se fue internando más. Confundido, terminó metido en otras habitaciones, en pasillos donde no había estado antes. La terraza desapareció detrás de él, como si se hubiera cerrado. Siguió moviéndose en la oscuridad. Pisaba con cuidado porque sabía que todo ahí era frágil, caro. Había pedestales, vitrinas, objetos colgados, cosas que podían caerse con un mal movimiento. No quería romper nada. Llegó a una zona fría. El aire subía desde abajo. Tanteando con el pie, encontró un hueco en el suelo. Eran escaleras, pero no las mismas redondas por donde había subido. Las tomó sin pensarlo porque bajar un nivel era mejor que seguir perdido arriba. Bajó escalón por escalón. Todos crujían como si protestaran con cada paso. El aire cambiaba, más frío, más espeso. El olor a madera vieja se mezclaba con algo más, incienso apagado, distintas fragancias de perfume mezcladas y diluidas por el paso del día. Cuando creyó que había llegado al último escalón, dio un paso al frente con confianza y tropezó. El golpe fue cerámico. Algo cayó al suelo y rodó un par de veces antes de hacerse pedazos. En ese momento, sin aviso, un llanto. Don Joaquín se quedó inmóvil. La oscuridad lo tragaba. Apenas distinguía formas. Se aclaró la garganta, se presentó, pidió disculpas casi susurrando.
Tal vez había alguien ahí, una nana, una madre. Probablemente entró a un cuarto oculto que no había visto, pero nadie le respondió. Y no era por falta de gente, era porque nadie decía nada. Dijo que se sentía como si todos estuvieran conteniendo la respiración, como si lo que fuera que estaba en ese cuarto supiera que lo estaban viendo. De pronto las luces no se encendieron todas al mismo tiempo. Primero una al fondo, luego otra, como si alguien recorriera el cuarto encendiendo lámparas una por una. Luces cálidas pero débiles que revelaban el contorno del salón, hasta que llegó la oportunidad de apreciar el lugar a donde cayó. Primero el jarrón roto en el suelo, luego los pies, zapatos negros brillantes, tacones cerrados, después las figuras completas, una multitud, hombres con trajes antiguos, corte rec, corbatas delgadas, mujeres de luto riguroso, todas con el cabello recogido, muchas con la cabeza cubierta. Nadie hablaba, nadie se movía, solo lo observaban, no con sorpresa ni con enojo, con una calma helada. Al centro había una cuna, era negra con los barrotes tallados, cubierta con velos del mismo color, como los que se usan en funerales. El llanto seguía, salía de ahí. Don Joaquín tragó saliva. Dijo que sintió una presión en el pecho. No era miedo como tal, era algo más denso, como si algo pesado lo empujara hacia el suelo, como si todos lo estuvieran juzgando. Se llevó la mano al pecho, la mirada fija en la cuna. Nadie se acercó, nadie lo tocó, pero todos seguían ahí, esperando que él hiciera algo. Caminó hacia la salida despacio, sintiendo todas las miradas. Cuando estuvo afuera, inclinó la cabeza como para disculparse de nuevo, pero la puerta por donde acababa de salir se cerró sola, no se azotó, se cerró lento, firme, como si lo invitaran a que se retirara inmediatamente. Dio la media vuelta tambaleándose, sintiendo que las piernas no le respondían igual. Bajó las escaleras como pudo. No volvió a mirar atrás, pero el llanto lo siguió hasta que cruzó el umbral de la entrada principal, hasta que volvió a la calle, hasta que cerró la puerta de su camioneta. Ya dentro de su vehículo no encendió el motor, se quedó ahí con la cabeza apoyada en el volante. Dijo que le temblaban las manos y que le dolían los ojos, como si hubiera estado forzándolos a no parpadear durante todo ese tiempo. Nos dijo que 2 valiosas lecciones aprendió esa noche. Una es a no meterse a donde no te llaman, y la otra a traer el teléfono cargado todo el tiempo.